¿Qué tal, amigos y amigas de TikTok? Los saluda Chris Cuentos y lo prometido es deuda. Ayer les comentaba que quería platicarles un par de relatos. Ayer les conté uno que tiene que ver con toda esta cuestión de ideas, de idiosincrasias, de creencias familiares, pero sobre todo con tradiciones, en cuestiones de pues mitos, cosas que se hablan, cosas que a veces pueden parecer como ideas muy de pueblos, pero que en este caso en México, bueno, pues sobre todo en la temporada de Todos Santos tenemos este tipo de creencias, ¿no? Y bueno, antes de empezar a platicar acerca de este relato que les voy a contar, si escuchan algún ruido como golpeteos, de repente aquí tengo un vecino que tiene su gallo y luego se pone a cantar, y por allá atrás creo que otro vecino está construyendo, está derribando un muro, entonces, bueno, se pueden escuchar algunos golpes. Y bueno, ayer les platicaba de un relato que pues propiamente me ocurrió a mí, bueno, antes le ocurrió a mi esposa en nuestros años de noviazgo, que tenía que ver con uno de sus familiares ya fallecidos. Toda esta cuestión que hablábamos en el video anterior de cuando un difunto recoge sus pasos, no sé qué crean ustedes al respecto. Yo en lo particular sí creo que pueda ser posible. Yo soy muy creyente de estas cuestiones energéticas, de vibraciones y frecuencias, y creo que siempre impregnamos objetos, momentos, lugares con nuestras vibras, con nuestra frecuencia que traigamos en ese momento. Pues no sería raro que una persona que tenía tanto apego a un lugar o tanto apego a unas personas, pues acudía a lugares donde se sentía bien esa persona, se sentía cómoda, y compartir momentos con otras personas más, bueno, pues creo que es algo muy significativo y que puede ser significativo para cualquiera de nosotros. Este relato que les voy a contar, este sí me sucedió a mí, y de hecho había otras personas en el lugar. Estaba mi esposa, estaba mi mamá, estaba una tía que había venido de visita de Puebla. Y bueno, pues recapitulando un poco para que entiendan la situación y cómo se dio este acontecimiento, pues hace 3 años prácticamente, o 4, no estoy seguro, de ya ni siquiera recuerdo bien hace cuánto tiempo fue esto de la pandemia, pero pues desgraciadamente a muchos perdimos familiares a causa de pues esta famosa pandemia que vino a alborotar todo y pues a hacer un caos nuestras vidas. Muchos también tuvimos o pasamos por esa situación. Entonces, por parte de mi familia, bueno, pues también uno de mis tíos que viven pues en otra ciudad, pues el COVID fue uno de los causantes, ¿no? Que su salud empeorara y desgraciadamente, bueno, pues trascendió. Pero este tío, bueno, pues venía muy frecuente de visita con mi tía, es decir, con su esposa, y realmente pues le gustaba mucho venir a visitarnos, ¿no? A pasar unos días con nosotros, se sentía pues muy acogido, ¿no? Toda esa calidez. Entonces, bueno, pues ellos venían frecuentemente. Entonces, cuando venían pasaban tiempo con muchos otros familiares, ¿no? O sea, andaban de visita y iban a lugares y cosas así, cosas que hacen pues familiares cuando viven en otra ciudad y vienen de visita, ¿no? En esa ocasión estábamos mi mamá, mi esposa y mi tía, la que yo les platico, que venía de otra ciudad. Para esto, pues obviamente ya habían pasado un par de años de lo del COVID. Bueno, mi tío ya había fallecido. Y recuerdo que en esa ocasión estábamos platicando en el comedor de mi mamá, estábamos todos. Y bueno, pues la charla empezó a dar pie y comenzamos a platicar un tanto de mi tío, recordando pues cuando él estaba en vida, ¿no? Que iba a visitar a mi mamá a su casa, pues que mi mamá les preparaba cierta comida que les gustaba,
el tiempo que pues estaban ahí, cómo era la convivencia, cómo era la dinámica cuando estaban mis tíos y mi tío. Y mi mamá estaba recargada en una silla, es decir, todos estábamos sentados y mi mamá estaba parada, recargada en una silla, que precisamente era el lugar donde mi tío acostumbraba a sentarse cuando venía, ¿no? Y se sentaba a comer. Por ahí se escuchan ruidos de golpeteos, es el vecino que les dije. Entonces, pues estábamos platicando de él y mi mamá estaba precisamente recargada en la silla diciendo, sí, sí, cierto, cuando él venía aquí le gustaba sentarse en este lugar. Yo estaba de frente a mi mamá y alcancé a ver cómo en ese preciso momento que mi mamá estaba haciendo ese comentario, tenía una camisa holgada, es decir, de unas mangas cortas, pero holgadas. Entonces yo vi clarito, clarito como la manga de mi mamá, como si hubiera pasado una persona y la hubiera agarrado, se la levantó. Es decir, estábamos en el interior de la casa, no había ninguna ventana abierta, por lo tanto no corría ninguna corriente de aire, y el movimiento que hizo la tela de la blusa de mi mamá simplemente fue algo que no pudo haber ocurrido a menos de que una persona lo hubiera hecho. Cuando yo observo que a mi mamá se le empieza a levantar su manga hacia arriba, veo la reacción de mi mamá. Entonces lo que hace mi mamá es voltear, ve la manga y enseguida voltea de ambos lados para ver si alguien había pasado a sus espaldas. No habíamos nadie más en la habitación. Yo fui el único que se dio cuenta de ese fenómeno extraño. Y todavía le pregunté, ma, ¿por qué volteaste? Y me dijo mi mamá, porque sentí que alguien me tocó, alguien pasó y me tocó y me jaló la blusa. Y yo le digo, bueno, te pregunto esto porque yo vi que la manga de tu blusa se te levantó. Mi mamá lo que hizo fue quedarse un tanto así como, o sea, no lo imaginé. Incluso pensó que mi esposa había pasado atrás de ella, pero eso era imposible porque yo la tenía junto. Total que nadie se dio cuenta, ni siquiera mi tía, ni siquiera mi esposa. Yo fui el único que se dio cuenta. Cuando empezamos a hablar de esto, algo muy curioso que pasó es que mi tía, es decir, mi tía, la esposa de mi tío, pues nos hizo el comentario que más allá de lo que nosotros creyéramos, ella estaba segura que en ese momento mi tío estuvo ahí con nosotros, porque efectivamente ese era el lugar donde él se sentaba y que además pues le gustaba mucho estar en esa dinámica, ¿no?, familiar, platicar. A veces eran ya horas muy tarde, noche, incluso de madrugada, y pues la plática siempre fluía. Y bueno, obviamente pues empezó a dar plática para otro tipo de historias que me platicó mi tía, que quizás en otra ocasión se las platique, pero fue algo muy curioso, fue un momento muy curioso. Pues yo la verdad sí me quedé muy sorprendido porque no me había tocado así como que ver un fenómeno. Es decir, me han sucedido algunas cosas, pero este fenómeno donde ya implicó algo de que hubo algo como físico, como el hecho de poder levantar una blusa, mover algo, no sé, fue algo muy curioso. Me acuerdo que cuando yo lo vi y platicando en ese momento, pues se me puso incluso la piel chinita, pero bueno, pues algo que de alguna manera nos hizo a todos sentir tranquilos es que sabíamos que era la presencia de mi tío que en esos momentos estuvo ahí. Entonces, bueno, pues esto era algo que les quería relatar también, que tiene que ver con todo esto de cuando un difunto, un alma desencarnada viene a recoger sus pasos a los lugares donde pues se sintieron bien, se sintieron queridos, acogidos, amados, y que bueno, pues a final de cuentas pues regresan a donde en algún momento fueron felices. Así es que espero que les haya gustado este relato. Recuerden que yo soy Cris Cuentos, había estado un tanto inactivo en esta plataforma de TikTok, pero pues regálenme su like, no olviden compartir estos videos y bueno, pues prometo subir videos mucho más seguido. ¿Sale? Un saludo a todos. Chao.